Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Agradecemos enormemente que se encuentre con nosotros en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM. Y bien, el día de hoy, jueves 30 de junio del año 2022, tenemos una plática muy interesante, pero bien, antes de hacer mención de esta plática tan interesante y relevante, recuerden que los invitamos al Congreso del Proceso Penal Acusatorio para festejar el Día del Abogado en México. Estarán con nosotros grandes exponentes, conocedores justamente de este sistema. Iniciamos el sábado 9 de julio a las 10 de la mañana. Concluimos el primer día de ponencias a las 15 horas, a las 3 de la tarde, y vamos a continuar justamente el domingo 10 de julio. Iniciamos justamente con la ponente que está el día de hoy con nosotros, con el tema de qué son y cómo debatir las medidas cautelares. Pero bien, estamos reunidos la noche de hoy para justamente presentar a la maestra Jessica Rocío Ramírez Martínez. Ella es de la Secretaría Técnica en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el tema las audiencias en el procedimiento penal. Recuerden que estamos en tv.inem, el foro jurídico informativo. Esta plática es totalmente gratuita para quien nos hace el honor de estar en el WhatsApp del INEM. ¿Qué tal, amiga? Muy buena tarde. Siempre ha sido un gran honor, un placer de estar contigo y te damos la bienvenida en tu casa, INEM. Buenas tardes, ahí con unos problemitas, pero ya está solucionado. Buenas tardes, amigo, buenas tardes a todos. Pues es para mí un gusto enorme compartir con ustedes este espacio y pues agradezco infinitamente la invitación que me hizo el maestro Rodrigo y sobre todo pues también al Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria. Muchísimas gracias por la invitación y espero principalmente que este material sea de interés y de apoyo para todos ustedes, ¿sí? El día de hoy, bueno, pues vamos a platicar sobre un tema que, como ya lo comentó el maestro Rodrigo, se trata de las audiencias en el procedimiento penal, ¿sí? Las audiencias. Y fíjense, es un tema muy interesante, sobre todo es un tema que todo estudiante de la carrera de Derecho, pues, debe conocer, ¿no? De ahí la importancia de platicar sobre este tema. Y no solo eso, aquel estudiante de Derecho lo debe de conocer, pero aquel profesionista ya especializado en esta materia penal, pues también debe de estar familiarizado o seguramente ya están familiarizados con este tema. Digo, no hay penalista que no tenga, ¿verdad?, relacionado ya el tema de las audiencias para lo que implica un procedimiento penal. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo principalmente porque derivado de la reforma constitucional que ustedes ya ubican del 18 de junio del 2008, nuestro país pues entró a un sistema procesal penal de corte acusatorio y oral. Dicha reforma también para todos ya es sabido que tuvo un plazo de implementación de 8 años, en lo cual ya se logró en el 2016 para toda la República Mexicana. Parto de esta idea porque nosotros al platicar sobre las audiencias dentro del procedimiento penal, primero debemos de ubicar la importancia de este tema, el objetivo de platicar sobre este tema. Y yo lo aterrizo principalmente en esto. Esa reforma constitucional en materia penal, pues obligó a los operadores del sistema, a los estudiantes, a los profesionistas en la carrera de Derecho, pues nos obligó a perfeccionar habilidades orales, perfeccionar nuestras habilidades de expresión oral. Digo, finalmente, la exigencia constitucional hoy en día es tener un sistema procesal penal acusatorio, pero también oral. La oralidad se convierte en una exigencia constitucional, tan es así que nosotros vemos plasmada esta característica en el artículo 20 constitucional. Además, lo retoma el artículo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece
que nuestro sistema procesal penal va a ser acusatorio y sobre todo oral. ¿Cómo cumplimos con esta exigencia? ¿Cómo cumplimos con esta exigencia constitucional, con esta característica de nuestro sistema procesal penal? Sencillo, ¿verdad? Y es aquí donde encontramos la importancia y la utilidad de las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias se convierten justo en esa herramienta para poder cumplir con la oralidad dentro del procedimiento penal. ¿Sí? Las audiencias se convierten hoy en día en esa herramienta que todo penalista, que todo profesionista en derecho debe de conocer. Hoy en día las exigencias para los profesionistas en derecho son mayores. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque ya no solo vamos a tener la obligación como estudiante de derecho o la obligación como profesionista en derecho, ya no tenemos solo esa obligación de nutrirnos de conocimientos jurídicos, sino ahora además tenemos que nutrirnos de esos conocimientos jurídicos, pero ahora debemos de saber cómo expresar todo ese conocimiento jurídico. ¿En dónde? Pues en las audiencias. ¿Cómo argumentar debidamente en una audiencia? ¿Cómo lograr dar a entender mi pretensión en una audiencia? Y lo mejor es cómo ubico esa pretensión, ese objetivo que busco en una audiencia. De ahí entonces que es bien importante este tema y también no solo importante, bueno, también es un tema sumamente amplio que al final lo único que vamos a lograr o lo que buscamos lograr con esta plática, dado el tiempo que tenemos, pues es hablar de estas generalidades de las audiencias, porque ustedes sabrán que para hablar del tema ya de manera específica de cada audiencia que se presenta dentro del procedimiento penal, no lo podemos abordar en minutos, ¿verdad? Necesitaríamos largas clases de varios sábados para poder entrar al estudio de cada una de las audiencias que se presentan dentro del procedimiento penal. Pero bueno, como generalidades, nosotros ya ubicamos que entonces hoy en día un procedimiento penal, ¿sí?, tiene la necesidad de que se celebren audiencias para poder resolver las peticiones de las partes. La audiencia en materia penal, ¿sí?, se convierte en esa herramienta, en ese medio a través del cual las partes en un procedimiento penal van a exponer sus pretensiones al órgano jurisdiccional, quien una vez que las escuche resolverá lo conducente, ¿sí? En una audiencia ustedes ya saben que va a ser escuchado aquel que tenga la calidad de parte reconocida de acuerdo a lo que establece el artículo 105, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece claramente que en el sistema procesal penal la calidad de parte la tiene la víctima, la asesoría jurídica, el Ministerio Público, el defensor y el imputado, ¿verdad? En este caso son aquellos que van a ser escuchados en sus pretensiones y por ello es bien importante que ubiquemos que cada audiencia va a tener una pretensión diferente. Sí debemos de ir ubicándonos. ¿A qué quiero llegar? Principalmente nosotros debemos de conocer que durante las etapas del procedimiento penal se van a llevar un sinnúmero de audiencias. Digo, yo no he llegado a veces a contabilizar todas las que pudieran llevarse, pero sin duda no son 3, no son 2, es una infinidad, un catálogo enorme de audiencias que pudieran llevarse a cabo durante la secuela procesal. Por ello es bien importante irnos aterrizando a temas concretos. ¿Por qué? Porque para que nosotros ubiquemos las audiencias que se pueden llevar dentro del procedimiento penal, lo primero que tenemos que ubicar es las etapas del procedimiento penal. De ahí vamos a lograr encontrar el objetivo y el sentido para cada una de las audiencias que se presentan. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy en día que nuestro procedimiento penal se compone de 3 grandes etapas, ¿verdad? Artículo 211 del Código Nacional nos establece claramente esas 3 etapas del procedimiento: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación, ¿sí?, se compone de 2 fases, la inicial y la complementaria.
Y dentro de esta etapa, yo siempre lo digo, lo ubico de esta manera, a veces es bien fácil si lo ubicamos así. En la etapa de investigación vamos a tener una audiencia principal. No me atrevería a decir, y no quisiera que ustedes se queden con que esa es la única, no. Es una audiencia principal en la que se van a definir situaciones acordes a la etapa procesal. Esta etapa de investigación tiene como audiencia principal la audiencia inicial, ¿verdad? La audiencia inicial es esa audiencia principal dentro de la etapa de investigación cuyo objetivo va a tener, ¿sí?, resolver cuestiones preliminares y que van a tener, pues, efectos durante todo el procedimiento penal. Vamos a ver por qué. La etapa intermedia va a tener una audiencia principal, no única, no exclusiva, pero sí una audiencia principal. ¿Cuál es esta audiencia principal dentro de la etapa intermedia? Pues la audiencia intermedia, que también va a tener objetivos diferentes de los de la audiencia inicial. ¿Cuáles son esos objetivos que se van a encontrar dentro de esta audiencia intermedia? Lo que vamos a encontrar es depurar, ¿verdad? Va a tener como objetivo esta audiencia la depuración. Depuración de hechos, depuración de medios de prueba, depuración de circunstancias que van a ser debatidas en la siguiente y última etapa del procedimiento. ¿Qué etapa? La última, la etapa de juicio oral, cuya audiencia principal será la audiencia de juicio. Y yo insisto, aquí están varios de mis exalumnos, saben que no es una audiencia exclusiva o única de esta etapa del procedimiento, sino que van a ser varias audiencias que se presentan dentro de esta etapa. Entonces, viendo este marco general, vamos a poder ir ubicando lo que a continuación también vamos a ir abordando de una forma más específica. Sin duda, vámonos primero a la etapa de investigación, ¿sí? La etapa de investigación, como lo acabo de platicar, el artículo 211 del Código Nacional establece que esta etapa se va a integrar de dos fases, una fase inicial y una fase complementaria. Yo les dije que dentro de esta etapa de investigación tenemos como audiencia principal la audiencia inicial, ¿sí? Pero nosotros debemos de saber que hay y existen otras audiencias que pueden llevarse en la fase inicial de la etapa de investigación, es decir, cuando el asunto aún no está, o cuando el asunto aún no está judicializado, cuando todavía no se lleva ni siquiera la audiencia inicial, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la etapa de investigación en su fase inicial y las audiencias que podrían llevarse, ¿como cuáles? Podríamos hablar de que antes de que se lleve la audiencia inicial podríamos tener quizá una audiencia para revisión de medidas de protección, donde se encuentra contemplada esta audiencia en el artículo 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Vamos a ir ubicando que son audiencias previas al proceso. ¿Y por qué digo esto? El artículo 211 del Código Nacional establece en su último párrafo que el proceso va a comenzar con la celebración de la audiencia inicial. Quiere decir que previo al proceso vamos a tener otro tipo de audiencias distintas a la de la audiencia inicial, que forzosamente con ella inicia el proceso. Insisto, yo he llegado a un cómputo ahí de las que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y un aproximado de 32 audiencias, más o menos por ahí, que se llevan durante esta etapa, durante esta fase de la etapa de investigación. ¿Cuáles podríamos ejemplificar? Hoy podríamos platicar de forma muy genérica de las audiencias previas al proceso, como lo es la de revisión de medidas de protección. Esta es una de ellas. Audiencias que requieran el control judicial, o sea, un acto de investigación que requiera control judicial. También podríamos verla ejemplificada aquí como audiencia previa al proceso. Una audiencia para solicitar medidas precautorias. Podríamos verificar que también en esta fase inicial de la etapa de investigación podríamos ver una audiencia para revisar la celebración de un acuerdo reparatorio, ¿sí? Podríamos, y así podríamos hablar de un sinnúmero de audiencias, pero vamos a ver una de ellas.
Vamos a platicar, si ustedes usan una audiencia previa al proceso, la audiencia para la revisión de medidas de protección, que hoy en día sabemos que las medidas de protección, de acuerdo a lo que establece el artículo 137 del Código Nacional, estas audiencias las llevan para verificar sobre si existe todavía o no un riesgo inminente contra de la seguridad de la víctima o ofendido, porque previamente las medidas de protección las impone el Ministerio Público, ¿verdad? El artículo 137 da la facultad al Ministerio Público para que en esa etapa de investigación, en esa fase inicial, se logre la imposición de una medida de protección por parte del Ministerio Público que salvaguarde con esta imposición la seguridad de las víctimas o de los ofendidos, y esa sería la finalidad. Pero cuando ya se lleva audiencia, será para que el juez revise la imposición de esa medida de protección, y el juez pues va a poder cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, ¿verdad? Esa sería la naturaleza de esta audiencia. Y algo que sí quiero, pues en este caso, ser muy enfática con ustedes es que debemos de ubicar que dependiendo la etapa vamos a tener cierta audiencia, y que cada audiencia tiene distinto objetivo, y que debemos de ubicar perfectamente lo que buscamos en cada una de estas audiencias para lograr ser claros en nuestras pretensiones, para lograr ser claro con el órgano jurisdiccional, poderle hacer ver cuál es la pretensión, qué es lo que yo estoy solicitando, y para que de esa manera él pueda resolver y atender mi solicitud. Nosotros debemos de ubicar que cada audiencia tiene finalidad diferente, objetivos diferentes, que debemos nosotros ser muy puntuales al momento de argumentarlo ante el órgano jurisdiccional. Entonces, es claro que entonces, previo al proceso, previo a la audiencia inicial, previo a, en este caso, a la fase, estando en la fase inicial de la etapa de investigación, ¿se van a celebrar varias audiencias? Sí. Como ejemplo, ya vimos una audiencia para solicitar que se revise una medida de protección previamente impuesta por el agente del Ministerio Público. ¿Qué otra ejemplo en este caso podríamos tener nosotros en este tipo de audiencias? Audiencia para imposición de medidas precautorias. Estas también se llevan en la fase inicial de la etapa de investigación, y las contempla el artículo 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué finalidad tiene esta audiencia previo al proceso? Por ejemplo, previo a que inicie ya o se judicialice la investigación, pues va a tener como finalidad que el juez analice si existe pues la posibilidad de que se repare el daño en favor de la víctima, y que el imputado, se garantice que el imputado cubra con esa reparación del daño, pero de una forma previa para garantizarla, lograr esa garantía que tiene la víctima a que se le repare el daño. El juez, en este caso, pues va a poder imponer estas medidas, o en este caso estas providencias precautorias, las podrá modificar, las podrá sustituir o cancelar, dependiendo lo que se busque con la audiencia de imposición o, en este caso, revisión de medidas precautorias. Les comento, es un sinnúmero de audiencias. Otra que podemos ejemplificar previa al proceso son aquellas audiencias que se solicitan al juez para la autorización, para su autorización de actos de investigación que requieran control judicial, ¿sí? Estas también se llevan dentro de la fase inicial de la etapa de investigación. ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde encontramos su fundamento? 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué buscamos con ese tipo de audiencias? Pues se va a buscar principalmente garantizar una investigación exitosa por parte de la autoridad ministerial. Va a buscar que, si bien él puede hacer un acto de investigación, sabe que si no requiere, en este caso, si no obtiene esa autorización del juez, pues ese acto de investigación posteriormente puede ser solicitado que se declare como
nulo, ¿verdad? Y en eso eso lo vamos a ver en otra audiencia. Por eso es que tenemos que ir ubicando muy bien el objetivo. ¿Qué busco con cada una de estas audiencias? ¿Qué es lo que yo necesito de la autoridad para poder ser muy claro en mi pretensión? Ustedes van a ver un catálogo en el 252 del Código Nacional que establece de esos actos de investigación que requieren ese control judicial, esa autorización. ¿Qué otro tipo de audiencias podemos llevar previas al proceso, previo a que se celebre la audiencia inicial? Otro ejemplo, vamos a ver las audiencias para solicitar la revisión de un acuerdo reparatorio celebrado ante el Ministerio Público. Ustedes aquí no me van a dejar mentir, y ustedes saben que el acuerdo reparatorio es una salida alterna contemplada en el Código Nacional. Esta salida alterna es la única que se puede llevar a cabo dentro de esta fase inicial de la etapa de investigación, ¿verdad? El acuerdo reparatorio se puede solicitar desde sede ministerial. Y aquí vamos a encontrar otras críticas a nuestro sistema, donde no, es que el Ministerio Público no lo practica, no lo autoriza, generalmente es algo que no se atreve a... Bueno, sí. Sin embargo, en la práctica nosotros sabemos que está facultado para hacerlo. Y estos acuerdos reparatorios que pueden ser autorizados por la autoridad ministerial, por el Ministerio Público, no requieren una audiencia, ¿verdad? Estos acuerdos reparatorios no requieren una audiencia en sí mismo, pero si son autorizados los acuerdos reparatorios por el Ministerio Público, la ley, principalmente el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de acudir ante el juez para solicitarle una audiencia para que me revise ese acuerdo reparatorio que yo solicité y que yo celebré ante el Ministerio Público, ¿sí? Es decir, el acuerdo reparatorio autorizado por el Ministerio Público todavía está sujeto a una revisión a solicitud de parte, a solicitud de alguna de las partes que haya quedado inconforme de la celebración de este acuerdo reparatorio. Y el juez, tú le puedes solicitar la audiencia, el juez va a convocar a esta audiencia y va a debatirse si ese acuerdo reparatorio se llevó a cabo bajo condiciones de igualdad, que no haya un vicio en la voluntad de alguna de las partes, que no haya existido algún tipo de amenaza, de coacción, alguna situación que haya puesto en desventaja a alguna de las partes para que se verifique si ese acuerdo reparatorio tiene validez o no. E incluso el juez podrá revocar ese acuerdo reparatorio en esa audiencia, podrá modificarlo, todo dependerá del debate entre las partes, ¿sí? Y esto tendrá que hacerse, esta solicitud tendrá que hacerse durante los 5 días siguientes a que se haya aprobado ese acuerdo reparatorio ante el Ministerio Público. Y vamos a regresarnos tantito porque a lo mejor ya estoy avanzando rápidamente. Lo único que quiero aterrizar es, las audiencias en el procedimiento penal evidentemente tienen una relación con cada una de las etapas del procedimiento, ¿sí? Es decir, cada etapa va a tener una finalidad diferente en el procedimiento penal y con ello va a tener una diversidad de audiencias a través del cual o de la cual las partes van a lograr, ¿sí?, a acudir ante el juez y buscar de la autoridad que le resuelva ciertas cuestiones que son necesarias para ir direccionando y darle camino y darle un seguimiento a su teoría del caso, darle un seguimiento durante todo ese procedimiento penal. Hablamos que el procedimiento penal tiene 3 etapas. Hablamos que cada etapa tiene una audiencia principal, pero lo que hoy en día estamos, o lo que en este momento estamos platicando y abordando es que fuera de esas audiencias principales existen otro tipo de audiencias que también podríamos generar durante el desarrollo del procedimiento penal en cada una de estas etapas con una finalidad diferente. Y con esto quiero ser muy clara y quisiera a ustedes transmitirles esto. Cuando nosotros acudimos a una audiencia, lo primero que nosotros debemos de ubicar es mi pretensión. ¿Qué busco?
qué necesito, ¿sí? 2, ubicar en qué etapa del procedimiento me encuentro. 3, ubicar en qué audiencia estoy y en qué acto procesal estoy. ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos un poquito sobre la audiencia en sí misma. Fíjense nada más, vamos ahora sí al ejemplo siguiente. Dentro de la etapa de investigación hay una audiencia principal, que es la audiencia inicial. Pero esta audiencia inicial no resuelve una sola pretensión, resuelve varias. Y estas se van resolviendo conforme va avanzando esta audiencia y conforme se van agotando y resolviendo los actos procesales que incluyen esta audiencia inicial. La audiencia inicial la vamos a encontrar su fundamento en el artículo 307 del Código Nacional, y esta audiencia inicial se va a componer de varios actos procesales. El primero de ellos es, en este caso, si hablamos de una audiencia inicial con detenido, el primer acto procesal a resolverse será si la detención de esta persona o de estas personas detenidas ha sido legal o no, es decir, verificar la legalidad o ilegalidad de la detención. Cuando nosotros nos centramos en esa pretensión, va a ser muy claro que vamos a argumentarle al juez situaciones, argumentos tendientes única y exclusivamente a que el juez tenga elementos para que se resuelva sobre una detención si esta es y fue acorde a los supuestos normativos constitucionales y procesales, ¿sí? Dependiendo del caso que ustedes también ya conocen, flagrancia o caso urgente, regulados en el artículo 16 constitucional y regulados en el artículo 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es lo que vamos a debatir en una audiencia inicial, pero apenas en el primer acto procesal, ¿sí? Debemos ir ubicando perfectamente que nuestras pretensiones van a ir cambiando también dependiendo el acto procesal que yo esté debatiendo con mi contraparte, dependiendo del acto procesal que yo esté argumentando al órgano jurisdiccional. De ahí es bien importante, y por eso es que, reitero, necesitamos ubicar perfectamente cuál es la pretensión, qué es lo que busco para que el juez resuelva, y de esa manera ubicarme, buscar los argumentos que robustezcan esta solicitud y por lo tanto tratar de obtener esta resolución favorable a mis intereses. Por ello es que vamos a ubicar, audiencia inicial tiene varios actos procesales, no solo tiene uno. Cuando se resuelve sobre la legalidad de la detención, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Voy a reiterar que no era legal o que sea legal? No, eso ya se resolvió. Y entonces debemos de ubicar ahora el siguiente acto procesal, debemos ubicar ahora que nuestra pretensión es distinta, que ahora tenemos que ir ya enfocados para debatir ese nuevo acto procesal, y de esa manera tenemos que ir cambiando perfectamente y direccionando nuestros argumentos al juez, al órgano jurisdiccional, que es quien va a resolver. Cuando ya nosotros ubicamos esta situación, va a ser más fácil para nosotros caminar y lograr ser más claros en lo que buscamos. En una audiencia inicial, repito, ya vimos lo que someramente podremos debatir en un primer acto. Después vamos a ubicar la imputación, la formulación de la imputación. Este es un acto procesal en el cual no se debate absolutamente nada, ¿verdad? Es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación en donde el Ministerio Público le hace el conocimiento al imputado los hechos que le está atribuyendo la investigación que sigue en su contra, y donde únicamente la ley faculta al imputado y a su defensa de solicitar ciertas aclaraciones o precisiones respecto de esa comunicación, respecto de esa imputación que acaba de escuchar del Ministerio Público. No es un acto para debatir. De ahí entonces que tendríamos que escuchar, precisar algunas cuestiones, y entonces pasamos ahora sí al siguiente acto procesal, que es la oportunidad que tendría en su momento el imputado de rendir o no una declaración, que también, insisto, esta situación no es a debate, no es un acto procesal que también sea debatible, sino que también sería un acto procesal de comunicación del imputado hacia el juez para decirle, explicarle ciertas circunstancias y darle contestación a esa imputación. Por lo tanto, nos iríamos a otro acto procesal dentro de esa misma audiencia, que es
la solicitud de vinculación a proceso, ¿sí? También es todo un tema enorme. Lo único que quisiera ahí apuntalar es que independientemente de lo que acabamos de señalar, o fuera de lo que acabo de señalar de los otros dos actos procesales que son meramente comunicativos, este sí es un acto procesal en el cual sí debo de llevar suficiente argumentación al juez y obviamente controvertir de toda la información o la información que yo considere pertinente de mi contraparte para poder obtener del juez una resolución, porque aquí este sí es un acto procesal dentro de esta audiencia que se genera para controvertirse, para debatirse, para que el juez, después de escuchar a las partes, tome una decisión, o vincula o no vincula a proceso al hoy imputado. Y finalmente, si decide vincular a proceso al imputado del órgano jurisdiccional, se tendría un nuevo acto procesal. ¿Ya vieron cómo dentro de una misma audiencia vamos a ir generando distintos actos procesales, distintas argumentaciones, distintas pretensiones y distintos objetivos? En este siguiente acto procesal vamos a debatir ¿qué? Pues la solicitud de una medida cautelar, la imposición de una medida cautelar, que ustedes ya saben, se encuentran reguladas en el artículo 155 del Código Nacional y que buscan tienen como finalidad, en este caso, pues evitar la obstaculización de la investigación, garantizar la seguridad de la víctima, ¿sí? Evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y que cada una de estas hipótesis se encuentran previstas en la ley y que esas hipótesis son las que se van a generar como puntos controvertidos y como pretensiones de las partes en una audiencia inicial en lo concerniente a este acto procesal. Y por último, después de que el juez resuelve la medida cautelar en una audiencia inicial, se va a resolver sobre el plazo de investigación complementaria, ¿verdad? Artículo 321 del Código Nacional que establece cuáles son esas temporalidades en las que puede acotarse la segunda fase de la investigación, porque la primera fase para este momento procesal quedó agotada, ¿sí? Para esta, digamos, la fase complementaria sería la única que va a quedar a debate de cuánto tiempo va a durar, de acuerdo a los parámetros que busca o que señala el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos, o 2 meses o 6 meses, que es algo que también ustedes ya conocen. Entonces, fíjense, y es aquí donde les comento, y voy rápido, amigo, porque quisiera llegar a la última etapa. Yo sé que ya son los 40 minutos, pero nada más dame 5 minutitos y termino. Entonces... Estás en tu casa, por favor, tómate el tiempo que requieras. Muchas gracias, al contrario, por sumar. Adelante. Gracias. Y entonces, aquí con esto vamos a podernos dar cuenta que una etapa, primero, va a tener sin número de audiencias a celebrarse, ¿verdad? Con distinto objetivo. Y que dentro de cada audiencia incluso vamos a tener distintos actos procesales. Y por eso les insisto, la audiencia la vamos a tener presente, sí, pero también hay que ir preparados a una audiencia para ubicar perfectamente los actos procesales que se desarrollan dentro de cada audiencia y lo que se busca con ellos. ¿Qué es lo que yo busco al debatir cada acto procesal? Ya lo vimos, el ejemplo es la audiencia inicial, ¿verdad? Que trae no solo un acto procesal, trae varios y que debo de ir preparado para debatir todos. Preparado en argumentación, en elementos probatorios, en todo aquello que apoye mi pretensión y que el juez pueda tener más elementos para resolver lo que yo le estoy pidiendo. Nos vamos a la segunda etapa, nos vamos a la segunda audiencia, que es la audiencia principal dentro de la etapa intermedia, que es la audiencia intermedia. Les pregunto, ¿existen más audiencias que se puedan llevar en esta etapa intermedia? La respuesta es, pues sí, ¿verdad? ¿Qué tipo de audiencias yo podría celebrar en una etapa intermedia? Sencillo, puedo llevar una audiencia para solicitar la prórroga de la investigación, ¿verdad? Si el juez ya me dijo que me iba a dar 2 meses y yo en 2 meses no he terminado mis actos de investigación, bueno, pues tenemos una audiencia para solicitarle al juez que nos dé una prórroga, más tiempo para investigar siempre y cuando no exceda de los parámetros que establece el artículo 321. ¿Qué otro tipo de audiencia puedo llevar
dentro de esta etapa intermedia, podría llevar una audiencia para solicitar la reapertura de la investigación. ¿Qué quiere decir? Ya se cerró la investigación, pero el Ministerio Público no ha realizado los actos de investigación que yo le pedí, y entonces, juez, te solicito audiencia para que te pronuncies y me apoyes para que se reaperture la investigación y así tenga yo la oportunidad de que se obtengan esos actos de investigación que yo ya había solicitado a la institución ministerial. ¿Qué otro tipo de audiencia puedo llevar dentro de esta etapa, además de la audiencia intermedia? Una audiencia de procedimiento abreviado, ¿verdad? Donde ya llegué a las pláticas con el Ministerio Público, ya me ofreció esta reducción de la pena de acuerdo al 202 del Código Nacional, y entonces puedo generar una audiencia para, no hablo para debatir, ¿verdad? Hablo porque ya una audiencia es para que el juez nos autorice una audiencia de procedimiento abreviado. ¿Qué otro tipo de audiencia? Audiencia para debatir si se generan condiciones para una salida o solución alterna al procedimiento, como lo es el acuerdo reparatorio o bien la suspensión condicional del proceso. Y estas audiencias es bien importante que nosotros lleguemos muy claros con un planteamiento al juez, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? El juez, debemos de partir de la base de que el juez no conoce nuestro asunto, apenas lo va a conocer a través de la información que nosotros le demos. Y esta información la vamos a obtener o la va a obtener el juez de las partes. Y es bien importante que cuando ustedes lleguen a una audiencia, sobre todo para plantear, para hacer un planteamiento de salida alterna, quiere decir que nosotros le vamos a dar a la autoridad antecedentes, procedencia, para que el juez se pronuncie y nos autorice un acuerdo reparatorio y nos autorice una suspensión condicional. Debemos de darle toda esa información de manera ordenada para que el juez pueda tener elementos y diga, claro, es procedente autorizarte tu acuerdo reparatorio, es procedente autorizarte una suspensión condicional de acuerdo a lo que establezca la propia ley y que no exista una oposición o bueno, todo lo que ya implica el análisis de procedencia de estas salidas alternas. Y así podremos ver que hay infinidad de audiencias que pudieran llevarse dentro de la audiencia intermedia. Y por último, dentro de la etapa de juicio también no es la única audiencia, la de juicio, la que se lleva, ¿sí? La audiencia de juicio es una audiencia principal dentro de esta etapa de juicio, donde se va a resolver principalmente, en este caso ya se van a resolver en definitiva las cuestiones esenciales del procedimiento, lo que dio origen al procedimiento. ¿Qué dio origen al procedimiento? Bueno, verificar si existe un delito o no existe. Y dos, si existe plena responsabilidad penal de la persona que yo tengo en calidad de acusada, es decir, si esa persona que tengo en calidad de acusada cometió el delito que se le atribuye. Y por lo tanto se resuelve ya en definitiva estas cuestiones esenciales del procedimiento, pero no es la única audiencia que se celebra dentro de esta etapa. Puede celebrarse si en esta audiencia de juicio se dicta un fallo condenatorio, también tendría lugar una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, y por último una audiencia para la lectura y explicación de sentencia. Son varias audiencias. ¿Podría llevarse otro tipo de audiencias? Sí. ¿Cuál? Un ejemplo de esto podría ser una audiencia para solicitar un sobreseimiento, dependiendo de las causales que se establecen o que se actualice dentro del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, infinidad. Yo creo que con esto, maestro, amigo Rodrigo, espero que haya agotado de forma genérica este tema que sin duda implica, bueno, para mí, para empezar, me encanta, me apasiona, ustedes lo saben, bueno, quien me conoce lo sabe, pero es tan extenso el tema que, bueno, espero que de forma general lo haya logrado transmitir, yo haya logrado compartir con ustedes, principalmente que me regalaron unos minutos de su tiempo. Muchas gracias, estimada maestra, de verdad, como ya hicimos mención al principio, un gran honor que estés con nosotros compartiendo no solamente tus conocimientos, sino también la experiencia que has tenido durante justamente tu actuar como servidor público. Vamos a darle el uso de la voz, si requieren hacerlo dos personas de este foro jurídico, pueden hacerlo, como dice mención, prendiendo su micrófono, o puede ser también,
por medio del chat. Y si en dado caso alguien no requiere hacer una pregunta, para estar en actitud de poder concluir la sesión. Adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado amigo Felipe, adelante. Pues yo únicamente estoy interviniendo para felicitar a Inés, a ti, maestro Rodrigo, y sobre todo a la maestra Gis. Es mi ídola jurídica y ella lo sabe. No pudiste haber elegido mejor docente para este día. Muchas gracias, maestro, por compartir. Y a la maestra Jessica igual. Muchas gracias, muy amable. Te agradecemos enormemente. ¿Alguien más que quiera hacer mención sobre alguna duda que tengan dentro del tema o que quiera hacer el uso de la voz? Le abrimos los micrófonos. Fíjate, estimada amiga, ahorita nos han mandado mensajes por medio del chat, de los teléfonos también del INEM, agradeciendo el aporte que estás realizando justamente a estudiantes, pero también a profesionistas que se desempeñan en este sistema acusatorio adversarial. El tema que planteaste y que se desarrolló la noche de hoy, muy interesante, exquisito, y les informamos a todos, les damos a saber que la maestra Jessica va a estar con nosotros en sesiones posteriores. Los invitamos a que estén justamente y que nos visiten en la página de INEM a través de el Facebook. Para todas y todos que nos acompañaron amablemente en la plataforma de Facebook Live, les agradecemos, pero muchas gracias, les mandamos un abrazo a quien estuvo con nosotros justamente en la plataforma de Zoom. Querida amiga maestra, te doy el uso de la voz para que bien te puedas despedir de tus alumnos y recuerden y reiteramos que nos visiten próximamente, les vamos a hacer llegar la información para que puedan estar con nosotros en clases no de 40 a 45 minutos, sino de 2 horas en talleres también que va a dar y que va a tener a bien compartir estos conocimientos la maestra Jessica. Adelante, estimada amiga profesora. Bueno, pues ya nada más reiterar el agradecimiento a ti, Rodrigo, maestro amigo, te aprecio muchísimo. Gracias por tu invitación al Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria. Es un gusto para mí estar con ustedes y principalmente agradecerles a mis alumnos, exalumnos, compañeros, excompañeros que están el día de hoy compartiendo conmigo este espacio y sin duda lo único que yo pretendo con esto es compartir un poquito sobre un tema importante, un tema interesante y que sobre todo me apasiona. Yo se los he comentado, me gusta mucho y que hoy, el día de hoy, pues lo tratamos de abordar de una forma general, de una forma pues breve, pero sin duda que es un tema del cual nosotros debemos de profundizar como estudiantes de la carrera de Derecho, como profesionistas y como especialistas, sobre todo en la materia penal, ¿verdad? Deseo que haya sido un material de apoyo, un tiempo para ustedes pues en este caso, de apoyo también para su actividad diaria en la carrera y en la vida práctica, sobre todo. Un saludo a aquellos que sí logro ver y ubicar, ¿verdad?, en varios foros que hemos estado. Alberto, Omar, Cristian, los logro ver, Felipe, un saludo también, a Rodrigo y por ahí a varias personas. Muchísimas gracias, deseo pronto volver a verlos y sin duda pues nos estamos viendo, maestro Rodrigo, en las pláticas que vamos a tener del Día del Abogado. Ahí vamos a hablar sobre un tema ya más específico y del cual podríamos ya tener un poquito más de, de tiempo para poder agotar. Gracias.